Vamos a comenzar esta lección en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y encendemos ya 2 velas en el Adviento, que significa que la luz va creciendo, acercándonos al que es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que vence las tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Bueno, y en esta lección tenemos de modo especial presente a la fiesta de María Inmaculada que tenemos en la semana. Tanta gente vibra con María Inmaculada y mira a María Inmaculada como un espejo para descubrir cómo tenemos que vivir los cristianos. Pero también tenemos en cuenta que estamos en un puente muy largo y hay muchísima gente en las carreteras, en los trenes. Algún tren se ha averiado, ¿verdad? Bueno, hay muchísima gente que está de viaje buscando también algo especial en los puentes, buscando algo especial. Bueno, dentro de estas actividades y de estos viajes, iremos algunos de aquí de Burgos al encuentro de los GOT, Grupos de Oración Teresiana, en Segovia, que tenemos el 6, el 7, el 8, el 7, el 8, el 9 y el 10. Bueno, también tenemos presente a Mari, que es una asidua a todo lo que hacemos aquí y que hoy celebra su cumpleaños. No esta Mari que tenemos aquí, sino otra Mari. También tenemos presente a Gregorio, un hermano de la comunidad que está en el hospital. Y también a mucha gente que hay sola, triste. Bueno, tenemos también muy presente a Casilda, siempre asidua, que se pone por ahí, por donde está Joselito Tomás, se suele poner, pero que ahora está en una enfermedad grave, la tenemos muy presente, y con ella a su amiga Satur. Bien, y comenzamos invocando al Espíritu con un canto que todos conocemos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Bueno, decía el beato María Eugenio que él era muy amigo del Espíritu Santo y invitaba a todos los que encontraba en el camino a ser muy amigos del Espíritu Santo, a convivir con el Espíritu Santo. Tenemos muy presente esto, ser amigos del Espíritu para poder entender la palabra, pero también para vivir en plenitud. En la Eucaristía de este día, el Evangelio, los que hayáis participado en la Eucaristía, decía que Jesús, lleno de la alegría en el Espíritu Santo, lleno, el Espíritu Santo llena, pero llena de alegría. Entonces, pues si tenemos un problema, si tenemos una dificultad en la vida, ven Espíritu Santo, siempre ven Espíritu Santo. María Inmaculada, María, se estremece de alegría en Dios, mi Salvador. Dice, mi espíritu se estremece de alegría. Bien, pero también
miramos a María como la mujer que vive sumergida en el Espíritu Santo, convive con el Espíritu Santo. San Juan de la Cruz dice que María siempre se dejó guiar por el Espíritu Santo. Entonces esto es tan precioso que ya tendríamos con esto para toda la semana. Ser amigos, amigas del Espíritu y dejarnos guiar por el Espíritu y llamarle siempre que queramos, porque no solo actúa cuando las cosas van bien, sino que sobre todo actúa cuando las cosas están en dificultad. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Bien, Espíritu Santo, por tanto, nuestro amigo. Aprender a convivir con él como hizo nuestra Madre la Virgen María Inmaculada. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. El Espíritu Santo es la ruaj es la respiración. Por eso, así como no podemos vivir sin respirar, ¿qué podemos estar? 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos. No podemos vivir sin respirar, pues también en cristiano tenemos que decir, no podemos vivir sin el Espíritu. Dice San Pablo que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Y el ser humano es débil siempre. Por eso, Espíritu Santo, ven, porque en nuestra debilidad Él se hace presente. Bueno, también con esto tendríamos ya para toda la semana y para toda la vida. Motivación. Pues como motivación hemos puesto esta frase, el Adviento. No olvidamos que estamos en el Adviento. Es una danza, como un oleaje. Cuando en un estanque tranquilo lanzamos una piedra, se forma un oleaje que llega hasta la orilla. Pues el Adviento también es un oleaje, una danza que llega hasta la orilla, que es la Navidad, con la música de la palabra. En el Adviento decimos que la palabra tiene un especial significado. Por eso el otro día en el pregón del Adviento, pues fuimos recorriendo a ritmo de la palabra de cada domingo de Adviento el encuentro con lo que Dios nos pide. Bien, y decimos algo también del contexto de Marcos. Este evangelio que vamos a escuchar, Marcos 1:1-8, pues es la historia de una búsqueda y un encuentro. Y sobre todo, el evangelio es la respuesta a una palabra clave. La pregunta clave es, ¿quién es Jesús? Marcos en el Evangelio va a tratar de decir quién es Jesús, quién es este que le fascinó a él y que fascinó a otros discípulos, quién es este, quién es Jesús. Por eso el Evangelio es la historia de una búsqueda y de un encuentro con Jesús. La nota destacada en este Evangelio de Marcos, como en todos los Evangelios, la nota destacada es la alegría. Porque el encuentro con Jesús produce, sobre todo, alegría. Es como el que encuentra una perla preciosa, la alegría. Sin alegría no se entiende el seguimiento de Jesús. Por eso los hermanos nuestros de Cardeña, en sus constituciones, en su regla, dicen que la alegría es la forma de vivir la vida en el monasterio. Bueno, la alegría que produce el encuentro. Cuando alguien oye la música de Jesús, comienza la danza. Hay una parabolita de Antoni de Melo, que por cierto era tío de una carmelita misionera,
que alguna vez, a ver si la conocemos aquí, la conocemos algunos. Bueno, entonces este Antoni de Melo decía: yo antes estaba completamente sordo y veía a la gente dar vueltas y vueltas, y a eso lo llamaban baile, pero a mí me parecía absurdo. Hasta que un día oí la música y entonces entendí lo hermosa que era la danza. Escuchar la música de la palabra para la danza. Las comunidades de Marcos, que vivían situaciones difíciles de persecución, pero ¿quiénes han creído estos? Parece que vienen aquí a presentarse como los buenos de la película. Las comunidades vivían situaciones de dificultad. Y a estas comunidades Marcos les escribe el Evangelio de la alegría, para animarlas, para fortalecerlas. Por otra parte, también quisiera deciros que el Adviento, ya que estamos en la fiesta de María Inmaculada, el Adviento es el mes mariano más hermoso del año litúrgico. Es verdad que decimos el mes de mayo, pero este mes de Adviento es el mes mariano. ¿Por qué? Porque ella, la Virgen María, va a dar a luz al Salvador. Por eso nos acompaña en esta lección María Inmaculada, la que nos viste de fiesta y la que nos ayuda para que la alegría del Evangelio llegue a nosotros y llegue también a toda la humanidad. Bueno, y dicho esto, pues proclamamos la palabra Marcos 1:8, que hoy va a proclamar Charo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues damos las gracias a Charo y vamos a tratar de penetrar con la ayuda del Espíritu Santo en este Evangelio, comienzo del Evangelio de San Marcos. Bien, el texto empieza así: comienza el Evangelio. Imaginad que le ponemos música solemne a estas palabras. Comienza el Evangelio, con mucha alegría. Comienza, es un momento especial, y habla la voz del evangelista. Y por eso comienza el Evangelio lo podemos acompañar con trompetas, porque comunica algo nuevo y algo bueno para toda la humanidad. En toda obra literaria es muy importante la primera frase. Por ejemplo, los documentos del Vaticano comienzan siempre con dos palabras. Por ejemplo, ¿os suena Gaudium et Spes, que significa alegría y esperanza? Comienzo. O también Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Bueno, por tanto, estas palabras no son casuales,
son fundamentales. El Marcos se pone a escribir y dice, ¿qué digo al principio? Pues lo primero que digo es, comienza el Evangelio. Y esto con música, con trompetas. Bien, un mensaje de alegría que llenará de gozo a todos los que lo escuchen. Y lo que se va a narrar es el deseo que tiene Dios de comunicarse con nosotros. Enterémonos bien, Dios quiere hacer una alianza de amor con nosotros. Y esto es algo tan grande que Marcos empieza invitándonos al gozo. En este Evangelio se va a narrar el deseo que tiene Dios de vivir en relación de amistad, en desposorio, dirán los místicos. Quiere unirse a nosotros de una forma como el marido se une a la esposa, en matrimonio. Y esto es tan grande, tan hermoso, que inspira una atmósfera de gozo. El hecho decisivo de la historia es este deseo que tiene Dios de entrar en comunión con nosotros. No solo Dios es amor, sino que Dios quiere que nos enteremos y vivamos esta experiencia, para la cual es fundamental la presencia del Espíritu. Bueno, comienza el Evangelio con muchas trompetas. Cuando estuvimos en Francia en la beatificación del Padre María Eugenio, la música fue espectacular, ¿verdad? Porque había un coro que con trompetas. ¿Por qué? Porque estábamos celebrando algo muy grande, un momento festivo, cuando un ser humano como nosotros pues es levantado a los altares para decir, la Iglesia nos dice, aquí podéis encontrar luz. Y como os he dicho, este era muy amigo del Espíritu y nos invita a ser amigos del Espíritu. Entonces, comienza el Evangelio, pero ¿de quién? ¿De quién es este Evangelio? Y entonces dice San Marcos, el Evangelio es de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio no es una ficción, ni una biografía de Jesús. El Evangelio nos revela la esencia de Jesús. ¿Quién es Jesús? No olvidamos que el Evangelio pretende responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Entonces Jesús, lo primero que dice Marcos es, Jesús es Jesucristo. ¿Y Cristo qué significa Cristo? Significa el ungido, y también el Hijo de Dios. Marcos nos presenta dos títulos de Jesús, los más importantes del Evangelio. Cristo, este es el Cristo, tú eres el Cristo, le dirá Simón Pedro, tú eres el Cristo, y también Hijo de Dios. ¿Sabéis quién dijo verdaderamente este es Hijo de Dios? Un soldado, un centurión que estaba al final cuando asiste a la crucifixión y muerte de Jesús. Dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces, Marcos recoge los dos títulos. Tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, y tú eres el Hijo de Dios. Bien, por tanto, Jesucristo es el viviente, es la buena noticia. No es un personaje famoso del pasado, sino que es el viviente, el ungido, el Hijo de Dios. Y como viviente tiene algo que ver con nosotros, mucho que ver. Nosotros podríamos decir, Cristo no me interesa, no tiene que ver nada con mi vida, lo podemos decir. Pero los que hemos tenido la gracia de descubrir a Jesús, decimos, mi vida no se entiende sin Cristo. Cuando estudiaba yo filosofía en Roma, una religiosa, me acuerdo que dijo, yo sin Cristo es que no le veo ningún sentido a mi vida. Y se me quedó bien grabado eso, sin Cristo. Bueno, por tanto, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sigue, dice, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual
preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Bueno, nos fijamos primero cómo está escrito. El Antiguo Testamento, la Iglesia lo ha leído siempre referida a Cristo. Por eso, aunque aquí se cita al profeta Isaías, este texto está compuesto por 3 textos. Uno del profeta Isaías, pero otro de Malaquías y otro del libro del Éxodo. Pero para los que escuchan a Marcos les da lo mismo, porque lo importante es que está escrito y que esto se refiere a Cristo. La iniciativa de todo este camino es de Dios y el mensajero es Juan. Juan es el que prepara el camino al Señor. No es el camino, es el que prepara el camino. Este camino que después Jesús dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan no es el camino, es el que prepara el camino. Y normalmente cuando un mensajero, yo envío mi mensajero, cuando un mensajero llegaba a una ciudad o a un pueblo, normalmente traía malas noticias del rey, porque decía, era como una amenaza: preparaos que va a venir el rey, preparaos, no tened cuidado con los dones que habéis recibido. Bueno, pues este mensajero no va a anunciar una amenaza, sino un gozo y una salvación. Juan es mensajero de gozo y de alegría, no es una amenaza. Y curiosamente, todo esto acontece en un lugar. El lugar es el desierto. El desierto es como paso a la tierra prometida. En el desierto, no el desierto en el que ha estado Maximiliano o Joselito o Fernando en Batuecas, no es este tipo de desierto, aunque se parece. Pero en el desierto de Judea, allí no había nada. Cuando habéis hecho algunos el viaje de Jericó a Jerusalén, hemos pasado por el desierto de Judá y realmente allí pues 4 ramitas, alguna cabra que no sé qué come, igual piedras o tierra, ¿verdad? Pero no hay nada. Entonces el desierto, que no es nada, es utilizado en la pedagogía de Dios para que la nada que somos se encuentre con el todo, para que la virginidad de María, que es nada, se llene con la gracia del Señor. Por eso el desierto forma parte de la pedagogía de Dios. En él acontece una intervención creadora, ahí en el desierto, sorprendentemente. Cuando Dios quiere hacer algo grande, pues va y lo hace en el desierto. Nosotros diríamos, pues podría haber sido Jerusalén, ¿verdad? Por eso ahora hay mucha gente que entiende y otra gente que no entiende por qué son tan vitales para la Iglesia y para la humanidad los monasterios de vida contemplativa. Y muchas veces los que están aislados. Por ejemplo, aquí en Burgos tenemos uno bien aislado y bien escondido, el monasterio de la Camándula, cerquita de Miranda, en un lugar maravilloso. Y uno dice, ¿pero qué sentido tiene? Bueno, pues ahí, en ese desierto que no tiene casi sentido humano, ahí acontece salvación para todos. Bien, la conversión a la que nos invita el Juan no es una autoflagelación, ¿verdad? Como una especie de autotortura. La conversión no es esto. La conversión es volver la vida y los ojos a una aventura de amor. Santa Teresa decía, aventuremos la vida, porque aventurar la vida significa vivir en una aventura fascinante de amor. Juan estremece el desierto con su palabra, pero Jesús lo hará florecer hasta convertirlo en huerto regado.
La pregunta que nos podemos hacer nosotros es, si Juan preparó camino a Jesús, nosotros estamos preparando también caminos a Jesús, porque en el mundo de hoy hay mucha gente que lo desconoce. ¿Cómo preparamos el camino al Señor? Bien, pasamos adelante. Se presentó Juan en el desierto, lugar donde no se oye nada, se ve nada, no se siente, y sin embargo dan ganas de escapar. Bueno, ahí en el desierto se presentó Juan bautizando y predicando un bautismo de conversión. Juan se presenta inesperadamente. Había sido anunciado, pero se presenta como una sorpresa. Y la conversión es un cambio de mentalidad. No es que de 4 cositas que tengo malas las cambio, es cambiar la mentalidad de una persona movida y guiada por el Espíritu. Bien, el otro día, en el pregón de Adviento, Atanasio representó a uno que tenía una máscara. Acordaos de la máscara que tenía delante. Él no veía, pero tenía una máscara. Bueno, entonces, ¿en qué consistirá el Adviento, sacudidos por la palabra? Pues quitarnos la máscara. Y la máscara es pretender vivir la vida de forma autosuficiente, como si yo me valiera por mí para vivir la vida. Y sin embargo la conversión es quitarme esa máscara y otras máscaras para aprender a vivir en el espíritu de la palabra de Dios. Sabéis también que para bautizarse Juan lo que hacía era pues meter a las personas en el agua, en el Jordán. Todavía se hace hoy esto, en estos días, en estos tiempos. Hay comunidades cristianas que llegan al río Jordán y allí se meten todos en el agua, no solo reciben un poquito de agua, se sumergen en el agua. ¿Habéis visto esto? Pero metidas hasta el fondo. Bueno, entonces predicando la conversión de los pecados. Y dice que a Juan acudía toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Acudía muchísima gente. Es curioso cómo en el desierto convoca a muchísima gente. Estos días hemos estado en el desierto de Batuecas, algunos, y vemos cómo el desierto convoca a muchísima gente. Ya no pueden atender a todas las personas que quieren ir al desierto, porque en torno a Juan se suscita un movimiento de vida nueva, un movimiento popular. Se despierta la esperanza. La promesa que oyen en el desierto les resulta más verdadera que las promesas que escuchan en la ciudad. Y esto que vale para entonces, vale también para ahora. Hay un despertar, la gente se despierta y van a buscar. Bueno, Charo ha estado unos cuantos años en Chile, y en Chile hay un desierto que se llama el desierto de Atacama, un desierto reseco, pero cuando llueve eso es un milagro, porque empiezan a surgir flores de semillas escondidas en la tierra que al sentir la humedad del agua empiezan a brotar y aquello se convierte en un hermosísimo jardín. Bueno, entonces la gente que vivía también en una especie de sequía, sin alegría, pues resulta que ante la lluvia del Evangelio viven una resurrección como en el desierto de Atacama. Y el texto del Evangelio nos dice cómo iba Juan. ¿Cómo era Juan? Pues Juan iba vestido de piel de camello y con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Bueno, por tanto, así vive Juan en el desierto. ¿Y cómo va vestido? No importa. Después nosotros, el pecado nos ha hecho que nos pongamos
muchas cosas para parecer otra cosa. Pero acordaos, porque esto recuerda al Edén, que Adán y Eva iban desnudos. Entonces Juan también va desnudo. No necesita ponerse cosas y cosas para, como decía Santa Teresa, los reyes, si les quitas todo el ropaje y toda la corte, pues se quedan en nada, ¿verdad? Entonces, así iba vestido Juan, comiendo saltamontes y miel silvestre. Bueno, y pues predica la conversión y bautiza en el Jordán. Los detalles, como os digo, recuerdan la experiencia primera del ser humano en el Edén. ¿Y qué proclamaba? ¿Qué proclamaba? Pues proclamaba: detrás de mí viene. No se anuncia Juan a sí mismo. El orgullo de creer que uno es la referencia para los demás. Juan no se presenta como el no va más. Dice, detrás de mí viene. Bueno, la única vez que habla Juan en el Evangelio de Marcos es para decir esto: detrás de mí viene. Y veremos quién viene. Bien, y por tanto a nosotros nos interesa ver al que viene, el que viene, que es Jesús de Nazaret. Toda persona tendrá que confrontarse con este que viene. Nuestra vida cristiana es confrontarnos con el que viene, con Jesús. Dice Orígenes, el Verbo de Dios entra y ocupa su lugar en el corazón humano. Esto es precioso. El que viene detrás entra y ocupa en nuestro corazón humano, encuentra su lugar. Bien, por tanto, Jesús está en camino, porque tiene prisa. Rara vez aparece en el Evangelio de Marcos Jesús sentado, rara vez. Siempre está caminando, como con prisa para comunicar a los hombres la maravilla del amor de Dios. Por eso esto explica el sentido misionero de la Iglesia. ¿Por qué tantos y tantas misioneros y misioneras han ido a todos los rincones del mundo? Y Burgos es una maravilla porque hay muchísimos, todavía hoy, muchísimos misioneros y misioneras anunciando el Evangelio. Una de ellas, Fausti, la hermana de Mari y de Asten y de Aurelio. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que les mueve a esto? Pues es esta prisa por comunicar a Jesús. Y sigue diciendo el texto: viene el que es más fuerte que yo. Está hablando Juan. El que es más fuerte que yo. Y no merezco agacharme para desatarle la correa de las sandalias. Bueno, viene el que es más fuerte. ¿Este Jesús es más fuerte que Juan? Sí, pero sobre todo el que viene, el Cristo, es más fuerte que Satanás. Satanás es el que tiene atado al ser humano, pero Jesucristo es más fuerte que Satanás. Por eso, frente a todas las esclavitudes y ataduras, Jesucristo es esperanza liberadora. En Jesús siempre hay esperanza. El primer milagro que va a narrar Marcos en su Evangelio es un exorcismo. Están en la sinagoga y hay un hombre invadido por el espíritu malo. Y entonces Jesús tiene un diálogo con este espíritu que posee al hombre y le dice el demonio: has venido a destruirnos. Has venido, yo sé quién eres. Bueno, el primer milagro es un exorcismo, es decir, Jesucristo es más fuerte que Satanás y por eso libera a las personas que han sido atadas por Satanás. Y dice Juan,
yo no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Bien, tenemos que tener en cuenta que en tiempo de Jesús, pues llevaban sandalias, pero había polvo por todos los caminos. No es como ahora que podemos caminar 1 hora, hora y media por la ciudad, como hacen Dionisio y Masi. Podemos caminar y bueno, el polvo no se nos pega a los pies, pero entonces sí, llegaban polvorientos. Y entonces un judío no podía ponerse de rodillas porque era ante otro para quitarle las sandalias y poder lavarle los pies. Esto lo hacían los esclavos, las personas más bajas. Bueno, pues Juan dice que se siente tan bajo que ni siquiera merece ser un esclavo y desatar las correas de los pies. Es decir, ante la grandeza de Jesús, Juan declara su pequeñez, pero así como Juan declara su pequeñez, Jesús declarará la grandeza de Juan. Por eso en el Magnificat también María dirá: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque el Todopoderoso ha mirado mi humillación, mi pequeñez. Por eso la pequeñez de cada uno de nosotros no es motivo de tristeza, sino de inmensa alegría. Y termina el Evangelio diciendo: yo, está hablando Juan, yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Fijaos en esta contraposición entre los dos. Yo, Él, os he bautizado, os bautizará. Con agua, Él lo hará con Espíritu Santo. Bueno, por tanto, no basta con renunciar al pasado, tenemos que abrir la puerta al Espíritu para convivir con Él. Por eso, el comienzo de esta lección hemos hecho alusión a esta realidad. Ser amigos del Espíritu, convivir con Él. Cada uno de nosotros tiene una manera de ser, pero en el fondo llevamos al Espíritu, y este Espíritu es el que nos hace amigos y el que nos hace hermanos. Ser amigos del Espíritu nos capacita para ser amigos entre nosotros. Por eso es hora de pasar de la orilla de los miedos al océano del proyecto amoroso de Dios. En el bautismo de Jesús, en el Espíritu, los sueños de Dios y los sueños del ser humano se besan, y por eso podemos tener sueños que se parecen. Si habéis participado en la Eucaristía de hoy, podremos tener sueños que se parecen a los sueños de Dios. ¿Y cuáles son los sueños de Dios? Que la vaca pastará con el oso, y que el ternero pastará con el león, y que el leopardo pastará con el niño. Bueno, entonces, esto es lo que surge, ¿verdad? Los sueños de Dios conectan con los sueños nuestros y entonces nos atrevemos a tener sueños de grandeza. Como la Santa Teresa, nuestra madre, se atrevió a soñar grandes cosas. Como mucha gente se ha atrevido a soñar, no ha considerado, gracias al Espíritu, se ha considerado capaz de soñar grandes cosas. Cerrarnos al Espíritu, por tanto, será el mayor pecado, y bautizarse en el Espíritu es sumergirse en el proyecto amoroso de Dios. Podríamos decir que bautizarse en el Espíritu es entrar en una experiencia de amor. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Bien, esto un pequeño comentario porque podríamos estar mucho más tiempo. Pasamos a la respuesta a la palabra. Así como en este Evangelio, en este fragmento del Evangelio, se dice quién es Jesús, es el Cristo y el Hijo de Dios,
La pregunta que podíamos hacernos es, desde la experiencia de tu vida como cristiana, como cristiano, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Segunda, ¿qué esperas de Jesús? ¿Te conformas con poco? San Juan de la Cruz dirá, sal fuera y gloríate en tu gloria. No te contentes con meajas que se caen de la mesa. ¿Qué esperas de Jesús? ¿Qué señales de esperanza percibes? Tercera, ¿experimentas la alegría como nota vital de tu fe? Descubrimos que lo más hermoso de la fe es la alegría. Un teólogo de nuestra ciudad, Eloy Bueno, suele decir que ser cristiano es un lujo de alegría, porque nos toca hacer lo que todos, y ahora vienen los hermanos del hospital, pues tenemos enfermedades como todos, pero él dice, ser cristiano es, además de todo eso, un lujo de alegría. Bueno, y la última sería, ¿agradeces a los que te han llevado a Jesús? ¿Puedes recordar a alguna persona que te ha llevado a Jesús? Como Juan era precursor de Jesús, ¿quién ha sido precursor en tu vida de fe? Bueno, pues ahí cada una responderemos, ¿verdad? Vale. ¿Cómo oramos esta palabra? Pues en el Evangelio aparece quién es Jesús. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso hemos colocado aquí un texto de San Juan de la Cruz. ¿Cómo responde? ¿Quién es Jesús para Juan de la Cruz? Y fijaos cómo responderá, siempre con belleza y con poesía. Dirá, ¿sabéis quién es? Es mi amado. Es las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Este es Jesús para mí, y seguirá diciendo. Y Jesús es la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Bueno, una manera bellísima de responder quién es Jesús. Y para contar al mundo la nueva manera de vivir, pues ponemos también un texto de Santa Teresa. ¿Cómo cuenta Teresa de Jesús esta perla preciosa que ha encontrado? ¿Qué dice de él? Dice, oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, ¿verdad? Ella era una mujer, pues que era enamoradiza, sobre todo en una etapa de su vida. Quería todo. Y en un momento de encuentro fuerte con Jesús dice, oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, a todo lo que ha encontrado de hermosura en la vida, Cristo le excede. Dice, juntáis quien no tiene ser, que es el ser humano, juntáis quien no tiene ser, con el ser que no se acaba. Lo juntáis ahí en alianza. Sin tener que amar, amáis. Engrandecéis nuestra nada. Engrandecéis nuestra nada. Bueno, pues entonces, feliz semana llena de acontecimientos. Sobre todo la fiesta de María Inmaculada. La nada, la virginidad, embellecida por el amor. La nada embellecida por el todo de un Dios que se volcó en ella para decirnos que también se vuelca en nosotros. Feliz fiesta de María Inmaculada. Recordad que el día 13 tenemos vigilia de San Juan de la Cruz en la iglesia a las 8:15. Y recordad también que el día 15 Magui Noel y Charo nos van a preparar una experiencia de desierto, de silencio, de 5 a 7 de la tarde. Y empieza aquí en el salón. Bueno, pues buena noche a todos, felicidades, que Dios os bendice. Adiós.